Ok, bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy el curso de intervención en las dificultades del lenguaje. Me presento nuevamente, soy la terapeuta Jessica. Soy terapeuta de audición y lenguaje y actualmente pues tengo mi centro que se llama Centro Ariel en el estado de Tabasco. Vamos a ver los siguientes temas el día de hoy. Nuestra agenda se compone por los siguientes temas. Vamos a iniciar viendo el tema de cómo aprenden los niños un lenguaje. Vamos a hablar acerca también de los hitos en el desarrollo de la comunicación, lenguaje y audición. Y vamos a hablar acerca de los aspectos del lenguaje. También comentaremos acerca de los signos de alerta. Y vamos a compartir lo que son los recursos de la intervención. ¿Ok? Entonces, si tienen cualquier duda, ya saben que estoy para aclararlas. Igual si tienen algún comentario para enriquecer la clase, es bienvenido. Siéntanse con la libertad de poder hacerlo. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo aprenden los niños un lenguaje? Vamos a recapitular. Ayer vimos algunas definiciones de lo que es habla, lenguaje y comunicación. Hoy vamos a explicar más detalladamente lo que es el lenguaje. Menciona que el lenguaje es un sistema de signos que expresa ideas y sentimientos y se caracteriza por la correspondencia entre significante y significado, entre forma y función. El desarrollo del lenguaje requiere un ajuste entre el significante y el significado, entre la comprensión y la expresión, requisitos necesarios para la comunicación. ¿Qué opinan Jessie y Ana de la definición que acabo de leerles? ¿Creen que se podría agregar algo más? ¿Tenían claro el concepto? ¿Qué opinan? Bueno, ¿se escucha bien la clase? ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí estamos aquí. Ah, Comentaba sobre que si complementamos más la definición. ajá. Yo creo que está bien así. No se me ocurre qué más podríamos complementar, pero sí, la veo completa. ¿Sí tienen claro qué es el significado y el significante? Eh, significado. Como el significante es como lo que el niño lo interpreta y el significado es como lo que en realidad es. Ok, miren, el desarrollo del lenguaje requiere un ajuste entre el significante. ¿Qué es el significante? El significante es la imagen mental que nosotros tenemos de los diferentes estímulos auditivos o palabras o vocabulario que conocemos. Por ejemplo, si yo les digo ahorita la palabra manzana, probablemente Jessie esté pensando en una manzana roja, pero Ana esté pensando en una manzana amarilla. Ambas son manzanas, pero cada una a través de sus experiencias le ha dado una imagen a ese estímulo o a esa palabra. El significado que sería la palabra como tal o el estímulo auditivo. Por eso menciona que entre la comprensión y la expresión. Una cosa es lo que nosotros registramos a través de nuestras experiencias, lo que va a permitir que a nuestra memoria recuerde o vaya teniendo esa relación entre el objeto y la palabra. A eso se refiere. Muchas gracias. Ahora bien,
¿Cómo aprenden los niños un lenguaje? El factor lingüístico o psicolingüístico incorporado a la dotación genética del individuo le capacita para dominar la estructura del sistema lingüístico. Según la teoría generativo-transformacional de Chomsky, el niño extrae del habla que oye lo necesario para empezar a hablar y aprende con rapidez, lo esencial del sistema. Kaplan y Chomsky defienden la existencia de un órgano mental para el lenguaje que se caracterizaría por su autonomía, por su modularidad, que es el aislamiento de otros procesos y estructuras cognitivas, y su organización en 3 niveles interrelacionados: representaciones mentales, procesos psicológicos y estructuras neuronales. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a hablar acerca de las teorías del desarrollo del lenguaje. Es muy importante que en medida de lo posible ustedes vayan analizando cada una de ellas. Yo les recomiendo que no se casen con ninguna, sino que vayan tomando lo mejor de cada teoría y chequen cuál aplica para el desarrollo del lenguaje de sus pacientes. En este caso, la primera nos menciona que es el contexto lo que permite al niño aprender un lenguaje. Entonces, si el niño pues no nace dentro de un contexto donde recibe estímulos, donde, por ejemplo, mamá y papá trabajan la mayor parte del tiempo y el menor pues permanece al cuidado, lo que comentábamos ayer, al cuidado de su abuelita. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que no está recibiendo los estímulos adecuados por parte del contexto para desarrollar adecuadamente su lenguaje. La siguiente teoría nos habla acerca de los factores cognitivos. Las estructuras y los procesos cognitivos son previos y determinantes de la aparición y desarrollo del lenguaje, según Piaget. El niño está constantemente elaborando hipótesis y comprobando esas hipótesis en el habla y la comprensión. A medida que el lenguaje se desarrolla, esas hipótesis son revisadas, reformadas o abandonadas. Vygotsky señala la interdependencia del desarrollo cognitivo y el lingüístico. ¿Qué pasa aquí? Aquí menciona que esta teoría nos hace reflexionar acerca de que para que pueda haber un desarrollo del lenguaje, primero debe de haber factores cognitivos o un desarrollo neuronal acorde, que no tenga, por ejemplo, mi pequeño alguna lesión, que no haya sufrido algún traumatismo, que, por ejemplo, si durante el parto tuvo alguna hipoxia, todos estos factores van a intervenir en el desarrollo del lenguaje. Aquí no hace referencia al contexto, sino únicamente a la madurez cerebral que el niño logre desarrollar, es lo que le va a permitir adquirir su lenguaje. La siguiente teoría nos habla acerca de lo que son los factores propios de la experiencia, el refuerzo y la imitación. Para Skinner, la conducta verbal depende del refuerzo. Estudia 3 tipos de respuesta verbal. La primera, que es la ecoica, que resulta de recompensar la imitación de sonidos producidos por los adultos. El segundo, que es el MAN, es la secuencia de sonidos que provoca una respuesta de los padres dirigida a satisfacer una necesidad del niño, por lo que tiende a repetirse. Y el TAC, que se produce al reforzar la asociación de una secuencia de sonidos a un particular estímulo, por lo que al aparecer el estímulo se repite dicha secuencia. Ok, vamos a ir reflexionando cada uno de estos. El primero, la ecoica, menciona que resulta de recompensar la imitación de sonidos producidos por los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es el adulto el que realiza primero los estímulos y observa si hay una respuesta por parte del bebé. ¿Cuál sería esa respuesta en los primeros meses? Puede ser una sonrisa social, puede ser que empiece a hacer sonidos como gorgojeo o sonidos vocálicos. ¿Qué más? El contacto visual. Eso sería el primero. El MAN, que es la secuencia de sonidos que provoca una respuesta de los padres dirigida a satisfacer una necesidad del niño, por lo que tiende a repetirse. Aquí ya estamos hablando en la etapa en la que el bebé empieza su etapa de balbuceo.
Aquí el bebé tiene que realizar los estímulos para llamar la atención del adulto. Y el último, que es el tag, se produce al reforzar la asociación de una secuencia de sonidos a un particular estímulo, por lo que al aparecer el estímulo se repite dicha secuencia. Aquí es cuando empiezan los niños a diferenciar el balbuceo entre, por ejemplo, mamá, mamá, dijo mamá y aparece mamá. O por ejemplo, si está diciendo primeras palabras, empieza a decir gua, ya se asocia a la palabra agua. Entonces, cada vez que al niño se le dé el estímulo de agua, probablemente él diga, empieza a balbucear o a hacer este inicio de primeras palabras como gua, ¿sí? ¿Queda claro hasta aquí esta parte? Sí, sí queda claro. Gracias, Jessica. Ok. La siguiente menciona que la interacción comunicativa es un factor primordial. La teoría sociocultural y la culturalista o neovygotskiana consideraba el lenguaje un instrumento social de comunicación entre las personas que deriva de una forma privada o interior del habla, en pensamiento. El dominio del lenguaje como el desarrollo intelectual es fruto de la experiencia social que tiene el niño, que es organizada por los cuidadores, guiándole e interviniendo en la zona de desarrollo próximo o espacio de actividad que permite al niño avanzar sirviéndose del lenguaje, aprender a hablar, saludar y otras expresiones lingüísticas convencionales. Aquí vemos que primero se tiene que desarrollar lo que mencionaba, ¿no? Una naturaleza por parte del bebé como un pensamiento. Entonces, sabemos que ya aquí empieza a existir este desarrollo del pensamiento para analizar las conductas por parte del medio externo y de esta manera hacer como una retroalimentación de lo que yo estoy pensando y los resultados que voy a tener. Sí, ya en esta es como una combinación de todas las anteriores. Perdón, no sé si se quedó trabado, pero... no, ya creo que ya cambiamos de diapositiva. Es que creo que se había quedado trabado mi... ¿Seguimos en la misma en que aprenden los Sí, niños? sí. Ok, gracias. Seguimos en Aquí esa. les mencionaba que la parte de la interacción comunicativa menciona la parte de que es como la unión de las teorías anteriores. Aquí se trabaja desde lo que es el desarrollo cognitivo, que es el pensamiento individual del bebé, pero también se trabaja la parte de los estímulos que recibe el bebé por parte de la cultura, la sociedad o el contexto en el que se está desarrollando. Gracias. Existen diferentes clasificaciones para el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, una de las más precisas y sencillas es la realizada por Bloom y Lai. Esta clasificación identifica 3 dimensiones del lenguaje. Jessie, ¿habías escuchado de esas dimensiones o ya en algún momento habías leído acerca de ellas? Sí, había leído acerca de ellas, pero no sabía que se clasificaban de esa forma. Esta clasificación nos va a dar tres como niveles de lenguaje, podríamos hablarle, y cada una de ellas pues va a asociarse a un aspecto del lenguaje. En el caso del contenido, es toda la cuestión del vocabulario. ¿Qué es lo que va a incluir mi lenguaje? El contenido es toda la parte de la semántica. La forma es el orden que le voy a dar yo a los fonemas, a las palabras, la estructura que va a llevar mi oración al momento de enviar el mensaje. Eso es a lo que nosotros le llamamos forma. Y el uso es la manera en que voy a transmitir ese mensaje. Por ejemplo, el tono de voz, el énfasis, el uso de la prosodia, incluso el lenguaje corporal también forma parte de la pragmática que se asocia al nivel de luz. Vamos a ir hablando un poco acerca de esto y es importante que nosotros conozcamos cuáles son los precursores del lenguaje. Antes de adquirir las habilidades lingüísticas,
Necesitamos desarrollar o saber cómo son el desarrollo previo a las primeras palabras o desarrollo lingüístico, qué habilidades tienen que desarrollar los bebés, y a eso le vamos a llamar precursores del lenguaje. Existen, como les mencionaba, están los 3 niveles de lenguaje, que es contenido, forma y uso. Entonces vamos a ir analizando los precursores de cada nivel. Empezamos con los precursores de forma. Estos precursores son la base del desarrollo de la expresión, como lo es la audición, que es el canal de entrada a un estímulo sonoro. También se consideran las formas de expresión como el llanto y el balbuceo. Ayer comentaba una compañera acerca de la importancia que es el hecho de que los pequeñitos ahora sí que desde pequeños reciban los estímulos auditivos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque de esta manera es la manera en que ellos van a aprender a comunicarse. Un niño que, por ejemplo, tiene alguna pérdida auditiva, pues entonces va a demostrar un retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Porque ese estímulo nunca lo recibió hasta que, por ejemplo, tenga sus auxiliares, empieza a llevar su terapia para desarrollar la destreza auditiva. Es cuando el niño va a empezar a desarrollar estas habilidades del lenguaje. Menciona que los precursores de forma de 0 a 3 meses está lo que es el llanto. Es muy importante que como, Jessie, no sé si seas mamá. No, no soy mamá Ok, todavía. bueno, no sé si te haya tocado ya convivir con algún bebecito. Sí, pues bueno, en mis terapias tengo bebecitos de los 3 meses. Ahorita mi sobrino tiene 3 meses, pero sí veo varios chiquitos de esa edad de 3 meses hasta los 6 años. Ok. Nosotros sabemos que pues cuando son bebés, la única manera de comunicarse es a través del llanto. ¿Por qué? Porque pues todavía no han adquirido las habilidades para desarrollar las primeras palabras. Pero ¿qué pasa con este llanto? Las mamás empezamos a desarrollar el sistema, nuestro oído para reconocer y diferenciar los llantos de nuestros bebés. No sé si te ha tocado, por ejemplo, escuchar el llanto de un bebé cuando está hecho popó, o por ejemplo cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. El llanto se puede diferenciar de acuerdo a la necesidad que el niño necesite satisfacer en ese momento. Entonces, es una de las primeras habilidades que debe desarrollar nuestro bebé. Si nuestro bebé llora por todo o no llora, serían ciertos focos de alarma para saber que posiblemente hay alguna pérdida auditiva. Igual que tenga el reflejo de la tos, crujidos o reflejo nauseoso, que comienza a realizar sonidos como agú, que son los sonidos guturales, que tenga risas. Las primeras risas son risas de tipo reflejo y posteriormente ya el niño empieza o el bebé empieza a hacer una risa social. De 6 a 9 meses comienza a decir papá, que es el balbuceo, pero esto no quiere decir que sean las primeras palabras. Muchas veces el bebé está balbuceando y ya no, tiene, no sé, 6 meses, 7 meses, empieza a balbucear y la mamá o el papá están emocionados porque piensan que dijo la primera palabra, pero realmente todavía no está como tal asociado a la primera palabra, porque el niño solamente está ejercitando lo que es su aparato fonoarticulador. De los 9 a los 2 meses realiza sonidos como tapa, pama, ya muestra intención por querer repetir palabras. Quizás aún no diga palabras complejas, pero sí palabras sencillas puede tener o mostrar disponibilidad por quererlas repetir. ¿Cuáles serían los precursores de contenido? Menciona que es la representación mental del mundo. Es el proceso donde el niño va descubriendo su propio cuerpo y todo lo que lo rodea. Aquí vamos a hacer mención acerca de cómo el niño busca tener la asociación de la imagen mental, que era lo que les mencionaba al principio del significado y el significante, y asociarlo a un estímulo o una palabra. Menciona que de los 0 a los 3 meses detiene una actividad frente a un sonido repentino. También empieza a fijar la mirada a un estímulo visual que le guste y lo sigue con la mirada.
De 3 a 6 meses busca la fuente sonora. Cuando escucha un sonido, detiene la actividad que está realizando y lo busca. También puede iniciar a responder por su nombre. De 6 a 9 meses, desarrolla lo que es la permanencia del objeto. El niño busca el objeto aunque haya desaparecido de su campo visual, reacciona al no y responde a gestos como upa, adiós, ven, hola. De los 6 a los 12 meses, entrega objetos a familiares cuando se le piden. Entiende órdenes simples como toma, dame, guarda, ¿sí? Ya empieza a desarrollarse la parte del lenguaje comprensivo. Ahora bien, vamos con el último, que son los precursores de uso. Estos corresponden a todas las habilidades que tienen relación con la integración con uno a otro. Menciona que de 0 a 3 meses debe desarrollar lo que es el contacto ocular, que el bebé mantenga la mirada en otra persona. Esto se desarrolla principalmente con las personas que pasan mayor tiempo con el bebé. Por lo regular siempre suele ser la mamá. Este contacto visual se fortalece mucho durante la lactancia. No quiere decir que tenga que ser únicamente con la lactancia materna, pero sí es sobre todo por la posición en la que se encuentra el bebé. Cuando las mamás cargan a los bebés en brazos, queda prácticamente la mirada del niño, pues permanece, como todavía no desarrolla el control cefálico, su cabecita permanece hacia la dirección del rostro de la mamá. Entonces, por lo regular, siempre es cuando el niño o el bebé logra distinguir los rasgos de su mamá y por eso empiezan a mostrar predilección por la mamá, aparte de que igual se guían mucho por el olfato. Y es una actividad que yo durante las sesiones, cuando trabajo con bebés, les comento a las mamás que si van a lactar a sus bebés o los van a alimentar, procuren que ese tiempo no hayan distractores por parte de ellas, porque de esa manera se va a fortalecer el contacto visual a través de la imitación. Yo tengo que ver al bebé para que el niño mantenga la mirada conmigo. También lo que les mencionaba, la sonrisa social. El niño comienza a reírse cuando un adulto le hace gracias, por ejemplo, cuando les empezamos a hacer muecas, o si les hacemos cosquillas, o si, por ejemplo, les acudimos a algún sonajero o chinchín para que ellos, pues, haya esta respuesta. Menciona que de 3 a 6 meses tienen diferentes reacciones frente a demostraciones de amor o de enojo. Por ejemplo, si escucha a su mamá que está enojada, puede ponerse a llorar. O, por ejemplo, igual, si escuchan algún sonido muy brusco, pueden sobresaltarse. Empiezan a mostrar gestos también como de enojo, que es el fruncir el ceño, o bien una sonrisa, o cuando te empiezan a hacer ojitos que mueven o parpadean, ¿sí? Ya empiezan a mostrar ellos de esta manera sus emociones. De los 6 a los 9 meses, el niño adquiere la habilidad de coordinar su atención con la de otra persona con relación al objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de poner atención al objeto y regresar su atención a la persona y después volver a prestar la atención al objeto. Menciona también que el bebé empieza a intercambiar sonidos con el adulto con la intención de comunicarse. A eso le vamos a llamar protoconversaciones, que son cuando hay un juego entre papá, mamá y el bebé simulando una conversación. Muchas veces los niños ya lo empiezan a hacer de manera independiente con el uso del celular. No sé si te ha pasado de que ves a algún bebé o a algún chiquitín que ande ya con el celular y aunque no esté diciendo palabras como tal, ya empieza a balbucear. ¿Sí? Perdón, ¿cómo se Esto, llama? ¿Protusiones o cómo era? Precurso. pro, protoconversación. Ah, gracias. Ok. De 9 a 12 meses, el niño comienza a utilizar gestos para conseguir algo. ¿Cuál sería este gesto que desarrollan los niños alrededor de los 10 meses, 12 meses, para poder conseguir lo que quieren? A ver, Jessy, ¿cuál se te ocurre que pueda hacer ese gesto?
Señalar con el dedito. Así es. Los niños empiezan a señalar y se dan cuenta que a través de ese gesto pueden obtener las cosas que desean. Por ejemplo, si tienen hambre, si tienen sed, si quieren algún juguete o si te están viendo que estás comiendo algo, lo van a señalar. Y también pueden hacer el gesto de dame, ¿no? Para comer. El niño usa gestos para compartir la atención con un adulto frente a un objeto. Esto igual es, por ejemplo, que se lleven el objeto a su cara, que lo muevan de lado a lado, pero esto todo lo tienen que aprender a través del juego y que haya recibido, obviamente, los estímulos por parte de los cuidadores o padres. Ahora bien, vamos a ir hablando acerca de los hitos del desarrollo de la comunicación, el lenguaje y la audición. Los vamos a ir analizando. Empezamos por, por, por los meses, los primeros meses, y vamos a llegar más o menos, creo que hasta los 4 o 5 años, que es la información que les agregué en la diapositiva. Es importante que, creo que si tú eres fisioterapeuta, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bueno, en este caso, algunas cosas creo que ya tú las manejas muy bien por la cuestión de que, pues obviamente tienes que aprender lo que son las escalas del desarrollo. Es muy importante que nosotros igual si vamos a dedicarnos a la terapia de habla, no nos enfoquemos únicamente a, bueno, las primeras palabras empiezan al año y el balbuceo a los 6 meses y a los 3 años ya debe de articular las palabras de manera correcta, ¿sí? Sino que también vayamos conociendo la parte de que, por ejemplo, son importantes los aspectos de atención, las cuestiones de apego con los padres, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando a continuación cada uno de estos aspectos. De 0 a 5 meses, empieza a emitir ruidos con su garganta, lo que mencionábamos, ¿no? Los sonidos guturales de agu, gu, 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 agu, agu. Y todo ese gorgojeo que hacen se le llaman sonidos guturales. Y con esos sonidos lo que están haciendo es fortaleciendo los músculos de la garganta. Por lo regular empiezan a realizarlos después de los 3 meses, que es cuando ya los músculos del cuello ya establecen un poco más, logran mantener erguida su cabecita. Crea sonidos relacionados con el placer y el dolor, como son las risas, llantos o quejas. Aparecen los gorjeos y gritos también. Si están jugando y se emocionan mucho, pueden gritar. Hacen pequeños ruidos cuando se le habla. Muestran sensibilidad ante el ruido. Por ejemplo, si están durmiendo y a alguien se le ocurre hacer un licuado, pues se van a sobresaltar y pueden despertar llorando. Se calman al oír la voz de sus padres y desarrollan mucho la cuestión de la atención visual. Que si voy a desactivar un momento mi cámara porque se me está descargando el audio. Entonces nada más me voy a levantar para conectarlo. Sí, no hay Y problema. ahorita... Ok, gracias. De 6 a 12 meses empiezan a comprender la palabra no. De hecho, antes de los 8 meses, más o menos,
ellos ya empiezan quizás a igual a responder con su cabecita, si nosotros los estimulamos. La primera palabra que aprenden igual es la palabra no. Conoce y responde a su nombre. Esos estímulos son muy importantes que nosotros los observemos para ver si están escuchando adecuadamente los pequeños. Se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta con las canciones. Aquí igual ellos empiezan a tener este juego de respuesta, que quiere decir que yo toco el chin chin y me divierte. Entonces, ¿cuál va a ser mi estímulo? Volverlo a sonar o agitarlo para que yo tenga esa respuesta por parte del juguete. Empiezan a emitir los balbuceos, aparecen lo que te mencionaba, las protoconversaciones, que es cuando el bebé empieza a balbucear y hay una respuesta por parte del adulto de, ¿en serio? ¿Y qué más? A ver, cuéntame, platícame. ¿Qué te hizo mamá? Ay, te estaba bañando y el bebé, ay, empieza a balbucear, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como protoconversaciones y se tienen que desarrollar en estos primeros meses antes del año todo este juego de protoconversaciones que le va a permitir desarrollar al niño. El establecer la espera de turnos. Cuando nosotros hablamos a nivel de la pragmática, nosotros vamos reconociendo que para poder comunicarnos con una persona, debemos desarrollar la parte de la espera de turnos, que es saber guardar silencio cuando una persona está transmitiendo un mensaje. Una vez que esta persona ha terminado su mensaje, es mi turno para poder dar una respuesta en caso que la tenga que dar. Entonces, para esto sirven mucho los juegos de protoconversaciones o juegos de estimulación del balbuceo para que el pequeñito desde temprano aprenda a respetar también esta parte de la espera de turnos. Surge el aleo, que son sonidos vocálicos y consonánticos. Intenta comunicarse con gestos. Mencionábamos que el primerito es el señalar, pero también pueden haber gestos de lenguaje corporal, como cruzarse los brazos y hacerse enojar, o dar los brazos para que lo carguen. Llora al separarse de sus padres, es la cuestión del apego. Es totalmente normal que en esta edad ellos lloren por la cuestión de que no hay todavía una seguridad desarrollada por parte de ellos. Trata de repetir algunos sonidos. Aquí ya empezamos la enseñanza de algunas onomatopeyas. De los 12 a los 18 meses, inician lo que es la pronunciación de las primeras palabras con significado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el balbuceo ya es como otro nivel. Ya si decía mamá, ya el bebé empieza a diferenciar ese balbuceo, que mamá es para la imagen femenina y papá para la imagen masculina. Entonces ya empieza a hacer esa diferencia y es cuando le dan un significado a la palabra, ¿sí? Antes únicamente era balbuceo porque podría ser mamá, mamá, mamá y podría estar papá presente o podría estar presente cualquier otra persona, pero no, ahorita ya en esta etapa ellos logran diferenciar que la palabra mamá es para, obviamente, pues la imagen materna. O agua igual, o por ejemplo, hola, ¿sí? Aquí todavía muestran fallas en la articulación de sus primeras palabras. Es capaz de responder a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal. ¿Cuáles serían esas preguntas sencillas? Por ejemplo, ¿dónde están tus zapatos? Y que el bebé señale. O si le preguntamos, ¿quieres más comida? Que responda con la cabeza, sí o no. Ya hay esta comprensión. Se inicia siempre a desarrollar primero la parte del lenguaje comprensivo en los primeros meses y posteriormente al año es cuando se empieza a ver un desarrollo en el lenguaje expresivo. Llora ante la separación de sus padres, pero su llanto ya no dura mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en medida que nuestro pequeño tenga la seguridad, se sienta autónomo, nosotros igual brindemos un apego seguro a nuestro pequeño, es normal que llore, pero ya no puede ser un llanto prolongado, ¿sí? Sino que tiene que durar pues menos tiempo. La pronunciación puede ser poco clara, por ejemplo, en lugar de decir abuelita, a lo mejor nada más diga aba, en lugar de decir leche, diga cheche, o en lugar de decir juguete, diga nada más tete, ¿sí? Pero ya esas palabras
nosotros ya sabemos, lo asociamos a un objeto o a alguna persona que sepamos que pues utiliza siempre esa misma palabra para referirse al objeto o a la persona. Empieza a utilizar una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. Iniciamos siempre casi con la de mira, perro, mira, papá, mira, pelota, mira, o dame agua, dame galleta, dame pan, dame juguete. Son por lo regular las dos primeras palabras que siempre las asociamos para iniciar esta unión de oraciones. Por lo regular empieza hasta después de los 12 meses. ¿Sí? Aparecen las holofrases, su vocabulario será de 4 a 6 palabras e intenta imitar palabras sencillas. Es muy importante que después del año el niño tenga o muestre disposición por querer repetir las palabras. Sí, que por ejemplo, si nosotros le decimos, mira el guaguá, el perro, ¿sí? Haya esa intención por parte del bebé o del niño por querer repetir o pronunciar las palabras. Perdón, ¿una holofrase es esa intención de querer repetir la palabra? Así ¿O es. no? Ah, ok. Y si no la tiene, o sea, si el niño ¿Mande? como que tiene, y si no hay esta intención, si el niño es como, ay, X, me da igual que estés diciendo algo. Aquí eso sería como un signo de alarma o un foco rojo para nuestro pequeño, ¿sí? Porque entonces eso quiere decir que él no muestra disposición por querer aprender el lenguaje. Y entonces tenemos que estar estimulando la parte de que él muestre intención comunicativa, porque esos van a ser los primeros indicios para desarrollar después, por ejemplo, que él se estimule para querer entablar una conversación. Si no hay esta parte, entonces el menor no ha desarrollado su intención comunicativa y tenemos que empezar a estimular esa parte. Ok, gracias. Veremos De cómo todo, estimular esa parte, perdón. sí, sí, sí. Al Gracias. final, en los recursos de intervención, les voy a compartir estrategias. Gracias. Ok. De los 18 meses a los 2 años, puede pronunciar sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. ¿Cuáles serían los fonemas sencillos? Los fonemas sencillos son los fonemas bilabiales. A ver, Jessy, vamos a hacer un pequeño examen. ¿Cuáles son los fonemas bilabiales? Ayer los vimos. ¿Te acuerdas? Sí, la B, la P, la M. Así es. Estos son los fonemas más sencillos y ya a los 2 años debe de estar produciendo palabras sin errores de articulación con esos sonidos. Por ejemplo, si va a decir la palabra uva, a los 2 años ya debe de estar articulando correctamente. Incluye vocales y incluye un fonema sencillo. Mamá, papá, ¿sí? Son fonemas que ya debe el niño de estar articulando correctamente. Comienza a usar otros sonidos de la lengua. Distingue ya entre el femenino y el masculino, ya sabe, por ejemplo, distinguir entre un perrito, una perrita, ya empieza a utilizar este vocabulario. También de si es niño o niña, ya empieza a identificarse él también y hacer una diferencia entre sus compañeros si asiste a guardería. Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo. Aquí hay muchas todavía confusiones entre el yo, tú, él, ¿sí? Tenía un pacientito que le decíamos, ¿y quién rayó aquí? Y él decía, tú, o decía mí, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía existe esta confusión de saber cómo utilizar o cómo hablar en primera persona. Es capaz de pedir los alimentos por su nombre, emite onomatopeyas como animales, transportes. Al final de la etapa, el vocabulario será alrededor de unas 50 palabras, aunque puede cometer errores todavía en la pronunciación.
De los 2 a los 3 años aparece el lenguaje telegráfico. ¿Cuál es este lenguaje telegráfico? Es cuando únicamente hacen uso de sustantivos y un complemento. Aquí todavía ellos no son capaces de utilizar, por ejemplo, el uso de las preposiciones, el uso de los artículos, incluso los verbos los pueden omitir, ¿sí? Y solamente nos da un ejemplo como coche mío o es mío más leche, en lugar de decir el coche es mío o dame más leche, ¿sí? Puede agrupar objetos por familia. Esta es una habilidad muy importante que tienen que desarrollar los pequeñitos, que aprendan a desarrollar o a clasificar los objetos, ya sea por color, forma, tamaño, ¿sí? Que reconozcan las características por las que van a agrupar. Esto lo empezamos a trabajar en terapia como la cuestión de los campos semánticos, ¿sí? Conoce conceptos como dentro de, grande, guapa, ¿sí? Que son adjetivos para empezar a describir algunas cosas. Sabe pronombres como yo, tú y ella. Aparece el juego simbólico. ¿Cuál sería el juego simbólico, Jessy? El juego donde imitan que están jugando al doctor, a la maestra, que simbolizan un papel. Ok, aquí hay una confusión. Lo que tú me acabas de mencionar son juegos de roles. Cuando yo interpreto un papel de, por ejemplo, alguna profesión, mamá, papá, esos son juegos de roles. El juego simbólico, ¿cuál es? Es cuando yo le doy la representación a algo que no necesariamente tiene esa forma. Un ejemplo es, veo al niño que está jugando con piedritas y hace brum, 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 brum. Ah, para él es un carro. Esa piedrita simboliza un carro para el niño. ¿Qué otro juego sería? Por ejemplo, si están jugando a la comidita y ellos hacen que se sirven la sopita y le soplan porque están calientes, aunque el plato está vacío. Se meten la cucharada y hacen, ¡ah! Está caliente. Eso es el juego simbólico, una representación de lo que no necesariamente está representado de manera concreta, sino ellos a través de la imaginación le dan ese símbolo o ese significado al juego. Eso es el juego simbólico y hice ese cuestionamiento porque muchas veces lo confunden con el juego de roles. Hacen inflexiones en su voz para hacer preguntas. ¿Mi pelota es mío? ¿Me das? Empiezan a hacer también la etapa de el por qué. Todo van a empezar a preguntar. ¿Y por qué tengo que comer esto? ¿Y por qué está lloviendo? ¿Y por qué no voy a ir a la escuela? ¿Y por qué me sale moco de la nariz? Sí, empiezan a preguntar el por qué y para qué de todo. Y esto es muy importante que como adultos aprendamos a tener la paciencia y poderles explicar qué es lo que está sucediendo. Porque un niño que es curioso va a tener más facilidades para desarrollar el lenguaje, porque él está propiciando los escenarios donde le estamos permitiendo nosotros a través de la comunicación que vaya organizando y ampliando su vocabulario. Comienza a usar el plural, se produce la explosión del lenguaje y el vocabulario amplía de 250 palabras a 900 palabras. Todo va a depender mucho de la estimulación que reciba el niño. Hay muchos niños que de 2 a 3 años yo he conocido que dicen alrededor de 10, 20 palabras, pero es por la falta de estimulación. Eso sí, eh, que les quede claro que un niño cuando dice mamá o papá y lo asocia a la persona, es capaz de identificarlo, siéntanse tranquilas porque es un niño que va a hablar, solamente que no ha sido estimulado correctamente. Sí, el hecho de que no diga 100 palabras, 250 o 900 palabras a los 3 años, no quiere decir que no va a hablar, simplemente está presentando un retraso en el lenguaje que necesita obviamente recibir terapia para que este desarrollo vaya más acorde a lo esperado para su edad. Mezcla la realidad y la ficción. Aquí es, por ejemplo, cuando empiezan los niños a creer o a tomar conciencia, por ejemplo, de
que si los Reyes Magos, el Santa Claus, el ratoncito de los dientes o la hada madrina. Por eso las caricaturas y todo esto para ellos de fantasía no logran distinguir todavía entre lo que es real y lo que es parte de la ficción. Hace enunciados de 3 palabras y su habla se vuelve más precisa. Aquí, ya alrededor, al finalizar más o menos los 3 años, el niño puede darse a entender con personas que no convivan con él en su contexto diario. Por ejemplo, si va a la escuela, puede darse a entender con su maestra o con sus compañeritos. Si va a alguna fiesta infantil, puede darse, entender con otros niños o familiares que no vivan en su casa, ¿sí? Ahora, de los 3 a los 4 años sale de la etapa del egocentrismo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir aquí? Antes de los 3 años, los temas de conversación del pequeño van a ser temas de el interés de él. Difícilmente va a entablar una conversación del interés de otra persona. Siempre van a hablar de cosas de ellos, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos quieren, de lo que ellos están pensando, de sus sentimientos. Esta es la etapa del egocentrismo. Todo va a girar en torno a ellos nada más. Y entra en la etapa del lenguaje social. Aquí ya hay un poco más de interacción, quizás con sus compañeros de la escuela. Si tiene hermanitos, pues va a interactuar un poco más para desarrollar habilidades sociales como compartir, como la espera de turnos que les mencionaba, ¿sí? Quizás ya va a preguntar de cómo, si la mamá tiene la costumbre de preguntarle cómo te fue en la escuela, pues ya a lo mejor él aprendió que es una manera de saludar y ya empieza a preguntar de cómo te fue o cómo estás cuando llegue a algún lugar, ¿sí? Empiezan a desarrollar estas habilidades sociales. Mantiene la interacción con otras personas. Usa los sonidos del habla correctamente. Aquí ya no hay tantas fallas articulatorias alrededor de los 4 años porque ya adquirió la mayoría de los fonemas. Es capaz de describir objetos comunes. Por ejemplo, ya empiezan a utilizar adjetivos calificativos como frío, caliente, alto, bajo, sucio, limpio, adentro, afuera. Todo esto ya ellos son capaces de irlo describiendo. Se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos, expresa ideas y sentimientos, usa verbos en gerundio, que son los verbos conjugados que terminan en ar, ir y creo que ar, ir y er. Repite enunciados largos, domina la gramática. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sus oraciones tienen una mejor estructura. Ya logra, por ejemplo, en lugar de decir antes, ¿no? Le preguntábamos, ¿y cómo hace la vaca? Vaca, mu. Ahorita quizás ya diga, la vaca hace mu, ¿no? Comienza a responder preguntas sencillas que se refieren a algo que no está presente. Un ejemplo es que nosotros le preguntábamos al niño, ¿cómo te fue en tu cumpleaños? Fue algo que ya pasó. Y te llevaron pastel y él va a tener que responder sí, pero va a tener que recordar lo que ya pasó. No está en el momento sobre lo que estamos hablando, no está presente. Entonces el niño tiene que retroceder y recordar, utilizar lo que es su memoria para poder entablar una conversación sobre algo que no está presente o algo que ya vivió. ¿Hasta aquí alguna duda, Jessie? ¿O algo que te gustaría aportar? No, creo que en general no, no, por ejemplo, lo de domina la gramática, ¿qué sería? ¿Como el nivel de su nombre? ¿Como el nivel de letras? Aquí en Domina la Gramática te hago referencia a que ya logra formular oraciones quizás más complejas. Ya no es únicamente perro come. Ahorita ya va a decir, el perro come croquetas. Ya su gramática tiene una estructura como tal. Ya empieza a hacer uso de artículos, preposiciones, los verbos ya los empieza a conjugar también. Utiliza quizás adjetivos calificativos dentro de sus oraciones. Empieza a describir y a ordenar sus ideas mejor.
Eso es el dominio de la gramática. Ok. Bueno, no sé si sea como tal, también entra dentro del tema, pero hay un niño que tengo que como que dice mentiras, como que se sale de la realidad, como que si ve una cosa en la televisión donde empujan a alguien, luego él dice, mi papá me empujó, mi papá me aventó a la cama, y como que no diferencia la realidad de la ficción, porque dice el papá que no le hace eso, que no le hace daño al niño, pero el niño dice que sí, que lo que ve en la tele lo le hacen a él. Mm, no sé, no sé. Ahí sí, sí, sería algo, yo creo, más de desarrollar la parte de espacio temporal, que él, que él aprenda a ubicarse en el tiempo. Por ejemplo, lo que está viendo en la tele es algo que ya pasó. Sí, y a ubicar también a las personas, identificarlas, porque si es un personaje de la tele o algún, no sé, algún monstruo, caricatura, en ese caso te diría, por ejemplo, no, pues el hombre lobo me atacó, ¿no? O me empujó, pero aquí hace referencia a su papá, entonces sí es algo, no sé, está un poco confuso ahí esa parte, sí, realmente está... eh, combinando la realidad con la ficción o es que todavía no han logrado desarrollar lo que te mencionaba, ¿no? La parte de espacio temporal, que ubique él qué sucesos están pasando en el momento y con qué persona. Gracias. Okay. Jessy, ¿te parece si hacemos, a ver, no, todavía no. Vamos a hablar acerca de los aspectos del lenguaje. Existen 4 aspectos del lenguaje. Si ustedes investigan, quizás les aparezcan más o menos, pero en sí estos son los que siempre van a aparecer, quizás aparezcan incluso con otros nombres. Por ejemplo, el fonológico siempre les va a aparecer como fonológico, el semántico y el pragmático, sí. ¿En cuáles van a aparecer quizás diferencias? En el de morfosintaxis, que yo aquí lo agregué, les puede aparecer como morfología, sintaxis o morfosintáctico, o morfológico sintáctico, ¿sí? Pero yo de esta manera se los acomodo porque siento que es más fácil que ustedes lo logren asimilar y aprender cada uno de estos aspectos del lenguaje. Vamos a ir comentando de cada uno y les voy a ir dando un ejemplo también de cada uno. El primero, que es el fonológico, este se encarga de estudiar las reglas que rigen la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del habla. ¿Cuáles son los sonidos del habla? Los fonemas. Eh, Recordemos que los fonemas son la unidad mínima de los sonidos del habla. Entonces, el nivel fonológico se encarga de estudiar lo que es la estructura, la distribución y la secuencia de los fonemas. Eh, los fonemas son una abstracción o modelo mental del sonido, siendo las unidades lingüísticas sonoras más pequeñas que distinguen significado y se pueden encontrar vocales o consonantes. ¿Ok? Ya ese tema lo vimos muy bien ayer. Entonces, les puse ahí lo que es el punto y modo de articulación de los fonemas y es lo que se encarga de estudiar. Cómo la distribución va a cambiar quizás el significado de una palabra o bien si el pequeño tiene dificultades para articularlo, este nivel es el que se encarga de reconocer o darnos la información de cuál es el punto de articulación, el modo de articulación, cuál sería la alteración. Ahora, la morfosintaxis la vamos a dividir en dos. Lo primero que es la morfología y esta se relaciona con la organización interna de las palabras. Todas las palabras presentan una raíz y los morfemas son los que van a cambiar el significado de esa palabra. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en la primaria nos hacían hacer un listado de familia de palabras, que la raíz de la palabra era, por ejemplo, zapato, y le quitamos la O. Y después agregábamos el diminutivo, zapatito.
Entonces, el morfema Tito le daba un cambio de significado a la palabra. Si poníamos zapatote, pues tote le daba un significado diferente a la palabra. Si poníamos zapatería o zapatero, todo ese final de la palabra, que lo vamos a conocer como morfema, es lo que cambiaba el significado de la palabra, pero la raíz de la palabra, que era lo del inicio, siempre seguía siendo lo mismo. Entonces, la morfología es lo que va a estudiar esa parte interna de las palabras, las va a dividir para reconocer si, por ejemplo, son de género masculino, femenino, si hablamos en plural o singular, ¿sí? Después tenemos lo que es la sintaxis. Esta delimita el tipo de combinaciones de palabras que pueden considerarse aceptables o gramaticalmente aceptables y cuáles no. ¿Qué quiere decir esto? Hay oraciones cuando los niños están, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años, que tú dices, es que habla todo trabado, pero es porque todavía no ha organizado o no ha logrado desarrollar esta organización para combinar las palabras y colocarlas en el lugar adecuado para darse a entender. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es la que se va a encargar de este estudio. Ya a nivel de la oración, se podría decir, ¿cuáles serían las combinaciones aceptables? Yo no puedo decir, come perro mucho, porque aunque sí se da a entender el mensaje, no es correcto decirlo así, sino que es lo que tengo que decir. El perro come mucho, ¿sí? Ordeno mis palabras y ya de esta manera el mensaje es más claro. Entonces, morfología, estudio de la palabra interna y sintaxis ya sería a nivel de la oración, su estructura. Ahora, dentro de la morfología, ¿cuál sería? Ok, entonces la morfosintaxis la dividimos en dos, en morfología y sintaxis. La parte de los gatos es el ejemplo que les puse para explicarle lo que es la morfología. Les mencionaba lo que es la raíz de la palabra. De gat sería la raíz de la palabra. El morfema O y A es lo que va a cambiar el significado de la palabra. Si nosotros ponemos O, estamos hablando que es un gato, género masculino. Pero si le ponemos una A, su género va a cambiar a un género femenino. Ahora bien, si nosotros a la palabra le agregamos una S, eso también va a cambiar su significado. Entonces, el morfema va a ser de plural o singular, ¿sí? Entonces, de esta manera es lo que vamos a estudiar en la morfología. Cuando nuestros pequeñitos, por ejemplo, no logren diferenciar entre femenino y masculino, o por ejemplo, si el artículo no lo logran relacionar bien con la palabra, porque hay palabras que no tienen género. Entonces, de esta manera, o lo que es el singular y el plural, ¿sí? Entonces, también ese plan de intervención nosotros lo vamos a realizar y saber qué nivel de lenguaje es el que vamos a intervenir. En la imagen de al lado ven que dice verbo, artículo, sustantivo, sujeto, predicado, oración, adjetivos. Aquí yo les pongo un ejemplo de todos los elementos que podemos trabajar para corregir el nivel de la sintaxis. Nosotros le tenemos que enseñar los artículos. Muchas veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, vocabulario, solamente decimos vaca, perro, gato, toro, caballo, pero es muy importante que nosotros desde ahí ya estemos trabajando con el uso de artículos. La vaca, el perro, el caballo, el pato, la gallina, el gallo, el pollito, ¿sí? Para ir que el niño se vaya acostumbrando a hablar y evitar, pues, que, por ejemplo, si pasa la etapa del lenguaje telegráfico, se quede estancado por algún tiempo ahí. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar de esa manera. También enseñarles a través del vocabulario cómo se conjugan los verbos en diferentes tiempos, el uso de los sustantivos, el uso de los adjetivos,
de qué manera van a ordenar sus oraciones para que sean fáciles de entender. Entonces, esas dos áreas yo las uno en una sola, pero va a depender mucho del nivel o dificultad que nosotros observemos de nuestro paciente. La semántica, pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos en terapia de lenguaje sabemos que es un área fundamental para poder trabajar una terapia de lenguaje. El hecho de incrementar vocabulario en nuestros pequeños. La semántica señala que el sistema semántico representa el conocimiento que las personas tienen de los objetos, de las relaciones entre los objetos y entre los eventos del mundo real. ¿Sí? Aquí, pues por ejemplo, se trabajan con actividades de que ellos vayan eliminando el intruso, pero antes de eso se tiene que enseñar cuál es el campo semántico. ¿Qué campo semántico podemos haber enseñado antes? Pues si enseñamos primero lo que son el campo semántico de los medios de transporte. Cuando nos llega un pequeño que tiene dificultad a nivel de la semántica, va a ser un paciente que no tiene vocabulario. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo voy a saber con qué campo semántico voy a iniciar? Siempre voy a iniciar con de trabajando propiocepción y después los elementos del mundo. Entonces, puedo iniciar trabajando con las partes de la cara, las partes del cuerpo, prendas de vestir, integrantes de su familia. Posteriormente ya me puedo pasar a alimentos, inicio con frutas, verduras, alimentos que le gusten, alimentos que no le gusten. Ya posteriormente puedo trabajar quizás animales, elementos de la casa, elementos de la escuela, y de esa manera voy a ir incrementando yo el vocabulario de mi pequeño, ¿sí? Y es muy importante que una vez que el niño ya haya aprendido los elementos de un campo semántico, trabajemos este tipo de actividades para que ellos aprendan a diferenciar las características de cada campo semántico. Ahora bien, el último nivel, la pragmática. Esta se caracteriza y nos permite adaptarnos a cada situación que vivimos para lograr que nos comprendan todas las personas con las que nos comunicamos. Es usar correctamente el lenguaje para que éste sea útil, adaptarnos a la personalidad de nuestro interlocutor. Por ejemplo, no hablamos de la misma manera con nuestro mejor amigo que con nuestro profesor. Tomar en cuenta las normas sociales. Esto, por ejemplo, si ahorita estuviéramos más personas y alguien quiere participar durante la clase, Zoom desarrolló el emoji de levantar la mano. Eso, si lo hacemos de manera presencial, igual es una norma social. Cuando yo quiero hablar en clase, lo que tendría que hacer es levantar la mano para poder ser tomado en cuenta y dar mi punto de vista. Si yo estoy hablando con una persona nada más, pues tengo que esperar que esa persona termine de transmitir su mensaje para poder yo dar una réplica o dar mi punto de vista. Eh, el hecho también de la manera en que nosotros vamos regulando el mensaje para saber si la otra persona está entendiendo. Si yo estuviera hablando con una persona y me está sintiendo con la cabeza, yo doy por hecho que esa persona me está entendiendo. Pero si la persona, por ejemplo, está viendo hacia otro lado o se muestra distraída o quizás bosteza, eso a mí me da como referencia de que quizás no le interese o no me está entendiendo lo que yo le estoy explicando. Sí, entonces toda esta cuestión puede integrarse en el nivel de la pragmática y es muy importante que lo trabajemos. Los primeros pacientes con los que vamos a trabajar este nivel, en su mayoría son pacientes diagnosticados con TEA. ¿Sí? Ellos tienen muchas dificultades para identificar estos aspectos. La pragmática va a tener de estudio tres tipos de funciones. La función instrumental, que su meta es obtener objetos o ayudas de otras personas. Se manifiesta en enunciados como dame, quiero. La manera en que pedimos las cosas o la manera en que ofrecemos también las cosas. Es muy importante que nosotros sepamos
Por ejemplo, hay niños que no regulan esta parte y tienden a arrebatar las cosas de las manos. Entonces, hay que desarrollar esa área. La función reguladora se enfoca en controlar o modificar la conducta de la persona a quien se dirige el mensaje. Se puede observar en enunciados parecidos a haz esto y podemos hacer esto. ¿Sí? Es como un juego de convencimiento o de intercambio en el que yo voy a lograr que el niño haga algo, pero a través de un condicionamiento. La función de interacción. En ellos se incluyen los saludos, ya que su objetivo es la comunicación. ¿Sí? El motivar al niño a que me dé una respuesta para poder interactuar. La función personal. Esta comprende aquellas expresiones de autoconciencia y autoexpresión. Sirven para expresar nuestros intereses o disgustos. La función heurística. Este tipo de expresiones son las que nos sirven para pedir información acerca de lo que nos rodea. La función informativa. Son expresiones que funcionarían como respuesta a la función anterior y consisten en proporcionar la información a otra persona. ¿Cómo vamos, Jessie? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Vamos bien, vamos bien. No, no tengo dudas hasta aquí. Está muy interesante. No pensé que fuera a ser tan amplio. Ok. Vamos a tomar un receso, Jessie, de 10 minutitos y nos vemos 7:32. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Ok. Hola. Bueno, ¿me escucho? Sí, sí, se escucha. Ok. Los signos de alerta, es nuestro siguiente tema. Los puse en resumen en una página porque nosotros ya vimos los hitos del desarrollo. Entonces, vamos a asociar que cualquier desfase que exista en el hito del desarrollo, eso me va a dar un signo de alerta. Entonces, lo primero es ausencia o dificultad en los precursores del lenguaje. ¿Cuáles van a ser los precursores del lenguaje? Los que vimos de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses y de 6 meses a 9 meses. Todo, por ejemplo, lo que era el contacto visual, la atención en conjunto con juguetes o persona, el llanto, el que responda a su nombre, que comprenda o siga instrucciones de dame, ten. Ese tipo de habilidades, si el niño no las realiza dentro de la edad cronológica, que son los primeros meses de vida, entonces desde ahí ya estamos notando signos de alerta. ¿Cuál otro sería un signo de alerta en los primeros meses de vida de un bebé? Jessy? ¿Cuál te gustaría complementar? ¿Cuál sería un signo de alerta? A los 3 meses, Ujú. que no tenga llanto, no tenga sonidos guturales, no tenga seguimiento visual, que no controle el cuello. Ok, muy bien, así es. Que, por ejemplo, también muestre dificultades a nivel sensorial al tener un retraso quizás en el cambio de alimentación, si no sé, por ejemplo, si le estamos dando alimentación complementaria, si muestra rechazo, todo esto igual van a ser signos de alerta para observar que posiblemente el niño vaya a tener un retraso o el bebé vaya a tener un retraso en el desarrollo de su habla.
¿sí? Si existen dificultades para pronunciar las palabras adecuadamente en relación con su edad. Entonces, esto igual nosotros debemos de manejar nuestra tablita de fonemas, tener lo que les mencionaba ayer, tenerlas en un lugar visible para que en medida de lo posible ustedes lo vayan visualizando y tener fresco ese conocimiento, tenerlo a la mano, para que ustedes digan, no, pues a los 3 años ya el niño debe de estar adquiriendo los fonemas bilabiales, fonemas labiodentales, va a tener quizás dificultades para pronunciar los sonidos velares, pero en su mayoría ya los debería de tener. Entonces, esto igual ustedes lo deben de tener presente. ¿Cuál sería el siguiente signo de alerta? Que tenga dificultades para conjugar verbos, crear orden y estructura a las oraciones. Esto va después de los 3 años, cuando ya el niño tiene vocabulario. Si es un niño que tiene vocabulario y aún presenta dificultades para ordenar su estructura en las oraciones, si solamente me utiliza lenguaje telegráfico o incluso solamente es como mamá y me agarra de la ropa y me lleva hacia lo que quiere. Entonces ahí yo estoy observando signos de alerta, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros estudiemos los hitos del desarrollo, que conozcamos también la cuestión del desarrollo motor, de la atención que debe desarrollar mi pequeño, los periodos, cuánto tiempo debe permanecer en una actividad, el tipo de juego que utilice también mi pequeño, si hace juego simbólico, si hace juego funcional, si hace juego de roles, si le gusta apilar los objetos, si los clasifica también, por ejemplo, si está jugando con animalitos, si identifica que, por ejemplo, si tiene animalitos del mar, los mete en agua, ese tipo de cuestiones las podemos observar. Dificultades para aumentar su vocabulario. Si vemos que, por ejemplo, pasó el año, 2 años y únicamente tiene un vocabulario de 5 a 10 palabras, nuestro pequeñito está teniendo una dificultad en su desarrollo del lenguaje. Dificultades en el lenguaje comprensivo y expresivo. Muchas veces confundimos la parte de que nuestro pequeño, nuestro paciente, tiene problemas de conducta o se muestra renuente porque no sigue instrucciones. Y cuando realmente nos damos cuenta, lo que pasa es que no está comprendiendo las instrucciones, porque a lo mejor estamos dando una instrucción muy compleja o damos varias instrucciones al mismo tiempo y para el niño es muy complejo seguirlas. Entonces, hay que evaluar esa parte igual para evitar confundir o etiquetar a nuestro pequeño con algún problema de conducta y ver si realmente es un aspecto más del área comprensiva, que el niño no esté comprendiendo. Lo mismo pasa con el área expresiva. Cuando nuestros pequeños no logran darse a entender o a comunicar con otras personas, les da frustración. Entonces se vuelven quizás más berrinchudos o gritan o lloran o simplemente se aíslan de sus compañeritos o familiares con los que están conviviendo. Entonces también presentan estas dificultades de conducta, pero son totalmente normales por la cuestión de la dificultad para comunicarse. Les voy a poner un escenario. Imaginemos que vamos a otro país donde no hablan español y nosotros tenemos hambre, queremos buscar un lugar donde hospedarnos, a lo mejor y no tenemos el celular a la mano. Entonces, todos estos factores, ¿qué van a hacer? Pues me van a dar ganas de llorar porque no voy a saber ni cómo lidiar y cómo satisfacer mis necesidades en ese momento porque nadie me va a entender lo que yo quiero comunicar, ¿sí? A pesar de que tengo un lenguaje ya, no me voy a poder dar a entender. Ahora, ese mismo escenario, imagínenselo con un niño que está en un lugar donde, aunque él tenga su propio lenguaje, no se puede dar a entender con otras personas. Pasa con los niños que no sé si han escuchado que hablan así como de y te dicen un montón de cosas, pero tú no le estás entendiendo absolutamente nada. Entonces, eso pasa, caen en un nivel de frustración donde solamente pueden lidiar con el llanto o tirándose al suelo, haciendo berrinches, pataletas.
Entonces, es totalmente normal y debemos de ser muy pacientes con ellos y brindarles la seguridad de que estamos para apoyarlos o estamos acompañándolos en ese momento. ¿Ok? Entonces, en conclusión, los signos de alerta, ¿de dónde los vamos a rescatar? De los hitos del desarrollo. Necesitamos conocer los hitos del desarrollo para conocer reconocer más bien cuáles serían los signos de alerta. Cualquier desfase que presente mi pequeño va a ser un signo de alerta. Podemos observar signos de alerta desde los 3 meses de nacido hasta pues la primera infancia. Ahora bien, vamos a ir hablando de los recursos de intervención. En los recursos de intervención es importante que nosotros sepamos evaluar los niveles del lenguaje. Como tal, una prueba para el lenguaje, les voy a compartir una, pero ustedes tienen que aprender a identificar en esa prueba cuál es el nivel que van a evaluar. Deben de conocer las características de su paciente. Por eso es muy importante que durante la primera reunión con los padres, ustedes en su evaluación siempre pregunten el motivo de la consulta, porque de ahí voy a rescatar mucha información ya, o al menos voy a darme una idea básica de cómo es mi paciente. ¿Sí? Si me viene un paciente que sus papás me mencionan, es que habla, pero no le entendemos cuando habla. Ok, ya sé que es un paciente que viene por un nivel fonológico, o es un paciente que sigue bien instrucciones, comprende y todo, pero tiene 2 años y no dice palabras más que mamá, papá. Ok, es un paciente que está a nivel semántico, necesita ampliar su vocabulario. O es un paciente que se desespera, habla muy rápido, tiene problemas con sus compañeros, no entiende cuando se le habla en doble sentido, no respeta turnos al momento de hablar. Ok, es un paciente que está a nivel pragmático. Entonces, voy a aplicar mi prueba, pero enfocada más hacia el nivel que los padres me mencionan que tiene la dificultad. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir compartiendo algunas estrategias para que ustedes vayan aplicando en su sesión. Cada una de las estrategias, ustedes las tienen que ir aplicando acorde a la necesidad de su peque, la edad, el material que tengan igual en su consultorio, los temas que vayan a aplicar o enseñar durante la sesión, ¿sí? Entonces, lo primero es el uso del material concreto. Es más fácil aprender para un pequeño con un material que pueda tocar, que pueda oler, pues en este caso si estamos viendo frutas, que incluso se pueda comer, ¿sí? Es muy, muy importante, sobre todo en los primeros meses hasta alrededor de los 2 años, 2 años y medio. Es muy, 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 muy fácil que los niños presten mayor atención utilizando material concreto. ¿Sí? Entonces, hacemos la presentación del material concreto, por ejemplo, en terapia podemos utilizar, venden frutitas de plástico, o si bien no las tenemos, podemos pedir en casa a los papás que nos traigan 3 frutas que consuma el niño o que consuman en casa. Entonces ya presento yo esas 3 frutas y posteriormente trabajo en la sesión con mi material de juguetes y dejo una actividad que puede reforzar con una ida al súper, donde podrían incrementar un poco más el vocabulario acorde a la edad. Todo va a depender mucho de la edad de mi pequeño. Si tiene, por ejemplo, 2 años, no tiene caso que yo le enseñe 10 frutas. Sí, en casa nada más comen manzana, plátano y naranja, ¿no? Entonces, tengo que trabajar primero con las que consumen en casa y después aumentar un poco más su vocabulario una vez que ya haya logrado identificar las que utiliza o recibe el estímulo de manera diaria. ¿Sí? Después de esto, ¿cuál sería el siguiente nivel? La correspondencia de objetos. Recuerdan que al principio vimos la importancia de que tienen los niños de prestar atención, la visual, de asociar. Aquí lo vamos a trabajar. La correspondencia de objetos, ¿cuál es la finalidad?
que ellos logren diferenciar las similitudes que tienen cada objeto, en este caso las frutas, su forma, su tamaño, su color, y que hagan la asociación que corresponda al elemento que nosotros estamos estimulando. Podemos trabajar con frutas, por ejemplo, carritos, por ejemplo, prendas de vestir, ¿sí? Quizás juguetes, o sea, todo va a depender mucho del tema que ustedes quieran abordar con su pequeño. Yo siempre aconsejo que trabajen con temas que sean de uso cotidiano para el pequeño. Mi siguiente nivel sería que ellos logren hacer la correspondencia del material concreto a láminas. Las láminas yo siempre sugiero que sean de imágenes reales. Sí, por ejemplo, si en casa comen la manzana amarilla, pues voy a tomarle una foto o descargo una imagen de una manzana amarilla. Lo que recibe estímulo diario. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pueden ser dos cosas. Uno, que haga la correspondencia del material a la tarjeta o bien de la tarjeta al material concreto. Y aquí se pueden trabajar las cuestiones de la espera de turno, el seguimiento de instrucciones como dame, ten, ¿sí? Y prolongar también la cuestión de la sintaxis. El plátano, la naranja, la manzana y, mira, el plátano es de color amarillo, pero la manzana ¿de qué color es? Rojo. Entonces ya estamos trabajando ahí también la cuestión de la sintaxis al darle recursos como las características que ellos aprendan a describir los elementos que estamos presentando. Ahora bien, la correspondencia de láminas. Esta es una actividad que se hace muy frecuentemente en terapia del lenguaje. Trabajamos mucho con las flashcards que me va a permitir pues elaborar material de animales de la granja, animales de la selva, animales acuáticos, objetos de la casa, frutas, verduras, letras, números, colores, figuras geométricas, todo esto que va a ser un vocabulario me va a permitir trabajarlo mucho a través de tarjetas y son de las actividades que, aunque suene tedioso, son de las que más ayudan a los pequeñitos, sobre todo cuando utilizamos imágenes llamativas para ellos, ¿sí? Igual es muy importante que si estamos trabajando con estas tarjetas, enseñemos a los papás a elaborar también este tipo de material, o bien realizar una libretita donde ellos vayan pegando recortes y tengan a la mano o puedan trabajar en las actividades del vocabulario que estemos en este caso enseñando o estimulando. La clasificación. La clasificación, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero, esto de clasificar tiene un orden. En clasificación primero lo que vamos a enseñar es a clasificar por color, después por forma y a lo último por tamaño. Sí, podemos utilizar diferente material, pueden ser fichas, pueden ser botones, pueden ser tarjetas, puede ser material concreto. Nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de trabajar con cualquier material de clasificación. Podemos trabajar los diferentes campos semánticos. Si, por ejemplo, estamos viendo los animales de la granja y en la siguiente semana vamos a ver animales acuáticos, podemos llevar material concreto, revolverlo y que el niño vaya clasificando o separando más bien los animales que viven en la granja y los animales que viven en el mar. ¿Sí? Perdón, ¿podría repetir otra vez de nuevo la clasificación? Formas, colores. Ajá. El orden para trabajar clasificación, vamos a empezar con colores, forma y tamaño. Gracias. Ok, Jessy. Entonces, ¿cuál es el área o el nivel que voy a trabajar con la clasificación? Trabajamos el nivel semántico, ¿sí? Con clasificación vamos a trabajar el nivel semántico.
Ahora, les voy a explicar esas actividades que acabamos de ver anteriormente. Son de manera general y me pueden ayudar para trabajar todos los niveles. El nivel de complejidad que yo le dé va a ir de acuerdo a las necesidades de mi pequeño. Ahora, voy a compartir actividades que van a ir acorde al nivel que voy a trabajar con mi pequeño. En este caso, pues el primer nivel sería el nivel fonológico. Ayer vimos algunas actividades. Aquí trabajamos mucho la correspondencia de la discriminación auditiva, la articulación y la conciencia fonológica. Entonces, por ejemplo, esta actividad, el niño tiene que ir segmentando cada fonema y colocar algún estímulo dentro del recuadrito, ¿sí? Por cada fonema hay un cuadrito. Entonces, la primera palabra sería O, M, A, E. Esa sería la correspondencia. Y el niño puede quizás marcar con una palomita, o bien marcar con pintura y su dedito, pegar un pompón, hacer una bolita de papel, pegar semillas, ¿sí? La cuestión es que él vaya haciendo la correspondencia de los sonidos, de los fonemas, acorde a la palabra, segmentándolos por unidades, ¿sí? Y el vocabulario que vamos a utilizar va a depender mucho de los fonemas que tenga alterado mi paciente. ¿Hasta aquí alguna duda, Jessie? Bueno, una pequeña duda. Si nuestro pequeño no sabe todavía escribir, ¿cómo le ponemos, de qué otra forma le podemos poner ese ejercicio? Mira, yo cuando son pacientes de 4 años hacia abajo, las láminas las realizo, pero sin la escritura de la palabra. Entonces, porque eso muchas veces confunde al pequeño. Entonces, lo único que trabajo es la discriminación auditiva. Yo le pido que repita la palabra tomate y observo dónde él tiene. Por ejemplo, si me dice tomate, me está haciendo la omisión del fonema m. Entonces, yo le voy segmentando primero, lo voy modelando y le voy diciendo el sonido de cada fonema para que él distinga que si él dice toate, entonces es O, A, E, y le va a hacer falta un cuadrito. Entonces, primero es que él vaya haciendo la conciencia, pero con cada uno de los sonidos de la palabra. Es algo complejo porque muchas veces o al menos la mayoría de los pacientes que llegan no nada más con un sonido que no puedan articular, sino con varios. Entonces, si por ejemplo no me dice bien la T y tampoco me pronuncia la M, pues ahí es donde él tiene pues que integrar todos los fonemas para poder decir la palabra completa. O a veces te dicen manana, ¿no? En lugar de manzana te dicen manana y tienen muy marcada esa palabra y es difícil irlos corrigiendo. Entonces, primero es hacer la discriminación auditiva, trabajar la discriminación auditiva para que ellos tomen conciencia de dónde está su error. Posteriormente ya trabajamos punto de articulación y modo de articulación y ya de ahí los llevamos ya a este nivel, que es el nivel de la palabra. Sí, pero para eso primero tuvimos que haber corregido de manera aislada cada fonema alterado. Perdón, el tercer punto después del ¿Alguna? modo de articulación, ¿cuál era? Ok, primero trabajamos, ay, se me fue. Primero trabajamos discriminación auditiva, que el niño logre distinguir el fonema que a lo mejor está omitiendo o sustituyendo. Después trabajamos punto y modo de articulación, que logre articular adecuadamente el sonido y ya después lo llevamos a nivel de la palabra. ¿Sí? Sería lo último. Ya si, por ejemplo, mi pequeño ya empieza a decir oraciones, ya le empiezo a pedir que realice oraciones
donde obviamente la mayoría de las palabras lleven el sonido que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando el sonido de la S, le pongo Susana come sopa. Entonces, ya ahí llevan 2 palabras, pero llevan 3 estímulos del sonido. ¿Sí? Susana lleva 2 y sopa lleva otro. Entonces, ya le pongo Susana come sopa. Y ya lo estoy llevando a nivel de la oración. Empezamos primero discriminación auditiva, punto y modo de articulación del fonema a nivel de la palabra y articulación del fonema a nivel de la oración. Eso sería, de esa manera se trabajaría. Gracias. Ok, yes. En el nivel semántico se trabaja lo que mencionamos anteriormente, la clasificación, pero para a veces no ser tan tedioso el hecho de que, ponme los animales de la granja aquí y a ver, ¿qué animales de la granja? Por ejemplo, le pongo un pez. ¿Qué animal no debe de vivir en la granja? Que ya saca el pez. Y es como un juego de que, eso es absurdo. Y eso les llama la atención también a los peques. Entonces, este tipo de actividades, donde él tiene que detachar el intruso, les gusta mucho, ya, pero primero tienen que conocer los animales de la granja, identificarlos como animales de la granja. Y, por ejemplo, en este caso que el elefante es el intruso, él debe tomar conciencia que el elefante no pertenece a la granja, pero pertenece a los animales de la selva. ¿Sí? Entonces ya aquí él tacha, encierra, le pega a algo y ya distingue. No nos vamos a quedar únicamente con la parte de clasificar animales de la granja, porque dentro de los animales de la granja también podemos hacer otras clasificaciones. Por ejemplo, ¿qué animales tienen manchas? ¿Qué animales tienen plumas? ¿Qué animales tienen 2 patas? ¿Qué animales tienen pico? ¿Sí? Entonces, dentro de los mismos campos semánticos podemos sacar subclasificaciones para ir incrementando el vocabulario de nuestro pequeño. Y vaya posteriormente, ¿qué es lo que me va a dar la finalidad de que mi pequeño aprenda a clasificar los elementos a nivel semántico? Una, va a ampliar su vocabulario. Y al emplear el vocabulario voy a permitir que él tenga mayores oportunidades para mejorar su estructura a nivel de las oraciones. Por ejemplo, ahorita con lo de los animales de la granja. Siempre enseñamos los animales de la granja y enseñamos las onomatopeyas. En este caso que yo les decía, vamos a clasificar los animales que tienen picos, los animales que tienen plumas, los animales que tienen manchas, los animales que tienen pelo. Cuando nosotros lo llevamos ya a nivel de la oración, el niño que aprendió los animales con onomatopeya siempre te va a decir, realízame una oración de la vaca. Y te va a decir, la vaca hace mu, porque lo tiene ya muy mecanizado. Cuando hay más oportunidades de decir, la vaca nos da leche, la vaca tiene manchas, la vaca tiene 4 patas, la vaca tiene cuernos, o el pato tiene plumas, el pato juega en el agua, la gallina pone huevos. Toda esta cuestión de ir aumentando el vocabulario, aunque solamente estemos viendo el campo semántico, y crear las subclasificaciones le va a permitir al niño ir avanzando a los siguientes niveles, que por ejemplo lo que les mencionaba ahorita, tiene que ver con el nivel de la morfosintaxis y el nivel pragmático. ¿Ok? El nivel de la morfosintaxis. ¿Cuál va a ser el primer objetivo de la morfosintaxis? Uno, mejorar la estructura a nivel de la palabra, que logre conjugarlas bien con el uso de los artículos o los verbos en tiempo, pasado, presente o futuro. Lo siguiente sería que el niño logre realizar un discurso y que este discurso tenga un orden, tenga coherencia, que las oraciones que correspondan a este discurso sean aceptables para que las puedan entender otras personas.
¿cómo voy a estimular esta parte? Yo aquí les pongo la de actividad que se llama sirve para, yo les digo, a ver, ¿el baño para qué sirve? Y ya muchos me dicen, no, pues en el baño yo hago pipí y popó y lo tienen mecanizado. Entonces, a ver, le pongo imágenes. Busca dentro de las imágenes para qué te puede servir el baño. Y ya, pues, así, para bañarme, ok, ¿y cómo te bañas? Yo puedo seguir haciendo más preguntas de esta actividad. Yo puedo sacar un sinfín de preguntas. ¿Con qué te bañas? Con agua y jabón. ¿Y dónde nos ponemos el jabón? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué más entonces? ¿Con qué nos lavamos la cabeza o el cabello? Con shampoo, muy bien. Entonces yo hago la oración con shampoo, nos lavamos la cabeza y pido que el niño o le doy un tiempo para ver si él intenta repetir la oración. Después, el trapeador o la escoba sirve para limpiar. A ver, ¿a ti te gusta que huela rico tu casa? ¿Ayudas a mamá a limpiar? A ver, enséñame cómo tomas la escoba. De verdad, así limpias. Y empezamos a hacer una conversación de manera indirecta. Después dice, la leña sirve ¿para qué nos puede servir la leña? Para hacer fuego. ¿Y ese fuego qué nos va a dar? Nos va a dar calorcito, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo podemos hacer una fogata? Cuando hace frío. Eh, la cafetera sirve para hacer café. El avión sirve para viajar. ¿Sí? Y tú has viajado en avión, todo eso a través del discurso lo podemos hacer siempre y cuando el niño muestre disponibilidad y nosotros también lo motivemos a responder o realizar también preguntas. En este nivel de la morfosintaxis, igual podemos trabajar a través de lecturas de cuentos o discurso espontáneo. Alargamos la frase. Las niñas. ¿Qué hacen las niñas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas que nos van a permitir que ellos vayan desarrollando un discurso de manera dirigida. Nosotros a través de esas preguntas les vamos a ir dirigiendo a que ellos vayan formulando nuevas oraciones. Al final de cada pregunta, yo tengo que estar repitiendo o formulando la oración para que él intente repetirla. Entonces, si por ejemplo él me dice, las niñas, yo le pregunto, ¿qué hacen? Comen. Las niñas comen. ¿Cuándo? Te dicen en la tarde. Las niñas comen en la tarde. ¿Dónde? En su casa. Las niñas comen en la tarde en su casa. Entonces yo ya repetí toda la oración, pero siempre tengo que hacer las pausas para ver si el niño intenta repetir la oración o ha entendido la oración que ha formado él mismo. Por último, el nivel pragmático. Aquí trabajamos igual la parte de los absurdos, que ellos ya vayan desarrollando un discurso, que por ejemplo lo que están diciendo tenga coherencia o tenga sentido para ellos, que utilicen los diferentes tonos de voz para hacer énfasis o al hacer preguntas o al hacer una petición o exigir algo igual, que utilicen estos reglas sociales también, lo que mencionábamos, por ejemplo, el uso del lenguaje corporal para comunicar más. Estas tarjetas a mí me gustan porque ayudan mucho a que ellos, a través de actividades que les hayan pasado o sucesos, vayan describiendo. Entonces yo hago la pregunta de ¿qué va a pasar? Y ellos ven la imagen. Pues va a llover y ¿qué va a pasar? Se va a mojar la ropa. ¿Y qué va a pasar? Pues mamá la tendrá que lavar otra vez. ¿Sí? Pueden ser algunas respuestas que dan los pequeños. ¿Ok? Jessy, ¿hasta aquí alguna duda? No, no, ninguna duda. Todo va quedando bien, claro. Ok, Jessy. Pues, ¿qué crees?
Te tocó a ti solita. La ventaja es que hoy tuviste una clase personalizada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir leyendo los cuestionamientos y vamos a indicar a qué nivel de lenguaje pertenece. ¿Sale? Entonces, ¿qué dicen las instrucciones? ¿Me puedes ayudar a leerlas? Sí, dice, Pablo es un niño A ver, que perdón, perdón. presenta la siguiente Espera. instrucciones. Identifica los niveles lingüísticos, fonológico, morfosintaxis, semántico y programático que se presenten en el siguiente caso. Ok. Me dice que Pablo es un niño que presenta las siguientes características en su lenguaje. Están ordenadas las características, las vamos a ir leyendo cada una de ellas y vamos a darle su correspondencia si esa característica que presenta Pablo está en nivel fonológico, morfosintaxis, semántico o pragmático. ¿Te parece? Yo la voy leyendo y tú me das tu respuesta y vamos analizando el por qué pertenece a ese nivel. ¿Va? El primero menciona, expresa frases de dos elementos. Perdón, deme un segundito, es que están licuando algo y no se escucha Sí, no nada. te preocupes, no Ya. te preocupes. Expresa frases de dos elementos. Sería semántico, ¿no? Que necesita ampliar su vocabulario. Pero aquí, por ejemplo, no nos dice la edad. Aquí él está estructurando. Expresa frases de dos elementos. Estamos hablando que está estructurando oración. ¿En qué nivel podría estar? Ah, ok. O sea, mm, fonológico apenas. O sea, ¿digo la edad del niño o digo el nivel? No, 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 el nivel. Si El nivel, expresa frases de dos elementos, él ya está empezando a estructurar oraciones. ¿Qué ok. nivel estaría Mm, trabajando él? lo voy a decir con un poquito de duda porque en esta parte como que todavía no organizo las ideas de ¿Ok? esto, Sí, pero no te yo creo que preocupes. sería fonológico, ¿no? Sería morfosintaxis, porque Ok. es la morfosintaxis estudia la parte de la estructura, de los elementos del uso de los artículos, el sustantivo, los Ah, adjetivos. Si expresa frases de dos elementos, debe de estaría usando un sustantivo y un complemento, ¿sí? ok. Entonces, por eso expresa frases de dos elementos, es estructura. Siempre que hablemos de algo de estructura, va a ser morfosintaxis. Ok. Muy bien. Realiza órdenes como peina a la mamá. Fonológico. El nivel fonológico recuerda que es el estudio de la articulación de los fonemas. Ah, ok, ok, ok. Entonces está como ah, peina ok, orden. Mm, ay, ¿qué será? No, la verdad no sé, estoy confundida porque solamente la realiza la orden, pero no la dice, o sí la dice. Realiza órdenes como peina a la mamá. Aquí él está siguiendo instrucciones. Entonces, puede estar en nivel morfosintaxis o pragmático, ¿sí? El seguimiento de instrucciones entra a nivel pragmático porque por la cuestión de el área comprensiva, está comprendiendo las reglas sociales, que una de ellas es seguir instrucciones. Ah, ok, ok, ok. El Sí. siguiente es, no utiliza nexo. No utiliza nexo. ¿Cuáles son los nexos? Los complementos que utilizamos en las oraciones. Sí, Ese igual se encontraría dentro del nivel de la morfosintaxis. sí, sí, porque es estructura. Usa el pronombre, exacto, usa el pronombre yo. ¿En qué nivel estaría? En morfosintaxis. Correcto, Jessie.
Menciona, se observa un vocabulario de más de 100 palabras. ¿En En, qué nivel estaría? en semántico, ¿no? Porque ya tiene vocabulario. Exacto. Todo lo que tenga que ver con vocabulario o clasificación va a estar en el nivel semántico. Usa el gesto para lo que quiere. Ah, pues no tiene, no, pues no tiene ninguno. ¿Sí? Sí, recuerda que el lenguaje corporal entra en el nivel pragmático. Ah, ok. Entonces, señalar, hacer gestos con la cara, por ejemplo, como de enojo, los cambios en los tonos de voz, también todo eso entra en el nivel pragmático. Ah, ya me bajé mucho. Ah, ok, muy bien. Nombra objetos. Morfosintaxis, porque es de estructura. Muy bien. Esta puede entrar entre morfosintaxis y semántico. Se le dificulta articular todos los fonemas consonánticos. Fonológico. Correcto, Jessy. Comienza a usar desinencias verbales y plurales. Morfosintaxis. Correcto, Jessy. Usa palabras sin coherencia prosódica, o sea que habla de una manera lineal, que habla como un robot, no hace énfasis, ni por ejemplo, si hace una pregunta, no cambia su entonación. ¿Pragmático? ¿Sería pragmático? Así es. Sustituye fonemas R por L. O sea, en lugar de decir, por ejemplo, corazón, me dice colazón. ¿Qué sería ahí? Fonológico. Fonológico. No presenta procesos de simplificación fonológica. ¿Recuerdas lo que vimos ayer de los procesos de simplificación fonológica? ¿Lo recuerdas? ¿O A ver, te aclaro? déjeme regresar a los apuntes. Ah, que ajá, que empieza por la B y cómo, o sea, cómo suena la letra, ¿no? No. Ajá. Los procesos de simplificación fonológica es cuando omiten los sonidos y los sonidos de los fonemas. Entonces, no presenta procesos de simplificación fonológica, quiere decir que la articulación de las palabras las está diciendo correctamente o la articulación de los sonidos lo hace correctamente. ¿En qué nivel entraría? Fonológico. Muy bien. No categoriza elementos presentados. Ah, semántico. Correcto, oye, sí. Su vocabulario es pobre. Eh, morfosintaxis, porque era de vocabulario, ¿no? Ajá. Ok. Puede entrar en semántico y morfosintaxis también. Que no respete turnos al hablar. Pragmático. Muestra las partes del cuerpo. Pragmático también. Si muestra las partes del cuerpo, entraría como campo semántico y sería semántico, Ah, ok. porque él reconoce las partes del cuerpo. Ah, ok. Articula todos los fonemas vocálicos. Fonológico. Okay. No habla en forma fluida. Ay, fonológico también, ¿no? Creo. Ajá, puede ser que sea fonológico, pero también puede ser que sea morfosintaxis. Ok. Se, com- Se comunica acompañado por gestos, miradas, sonrisa, etcétera. Pragmático. Correcto. No usa dífonos a nivel de la palabra. Eh, Eso quiere decir que no, a ver, permíteme. ¿Qué es así?
Los dífonos son las sílabas de posición trabada, por ejemplo, el fra, fre, tra, cla, todos esos. Si no usa dífonos a nivel de la palabra, ¿qué sería? No los puede Fonológico. articular, Ah, fonológico. ok. Muy bien, Jessy. Sacaste varias buenas, ¿eh? Sí, me esfuerzo. Es correcto. Bueno, Jessy, hasta aquí una duda de la clase del día de hoy. Mm, ¿Esto se puede complementar con lo de la terapia miofuncional que vimos en el otro curso? Eh, de miofuncional se puede complementar con la clase de ayer, Ah, porque ok. sí, ahí vemos lo que es la articulación, entonces trabajamos un poco más la articulación, entonces todo lo de coordinación de aparato fonoarticulador, más bien de los órganos de la articulación, eso sí los Ujú. podemos trabajar con algunos ejercicios de terapia miofuncional, sobre Ok. todo en pacientes con síndrome de Down o parálisis cerebral. No sé si tengas algún caso tú en específico. Pues solamente el caso que te comentaba ayer del chiquito que no, o sea, nada más dice, a todo, pero él se ve que se frustra, que quiere hablar más, pero, o sea, la boca nada más la sabe como abrir así toscamente y nada más dice, pero de la A no, no salimos. Bueno, ajá. ¿Has observado si tiene una conducta impulsiva? Sí, es muy tímido. Ok. Eh, Mira, Jessy, vamos, te voy a mandar este mensaje mañana y vamos a acordar para irle dando seguimiento a este peque. Y ya te voy a compartir algunas estrategias de terapia miofuncional y de terapia de habla para ir incrementando su vocabulario. Tú que has trabajado con él, ¿qué tanta disponibilidad hay por parte de los papás para trabajar estrategias de apoyo en casa? Pues sí la hay, no tienen mucho tiempo, pero ellos dicen que sí lo hacen, pero mm, bueno, creo que más los fines de semana lo trabajan. Ok. ¿Y cuántos días asiste a terapia contigo? 2 días, 2 veces a la semana. Ajá. Ok, correcto. Bueno, pues mañana te mando un mensaje y ya más o menos acordamos algunas estrategias para que lo apoyes, ¿sale? Ay, sí, muchas gracias. No, a ti. Mira, la clase de hoy pues quizás no duró el tiempo esperado porque pues nada más éramos tú y yo, pero espero que el aprendizaje no haya quedado a medias, sino que haya quedado claro. De todas formas, Jessy, pues sabes que cuentas conmigo, igual tus compañeros que no se pudieron conectar hoy, siempre voy a estar en la mejor disponibilidad para aclarar dudas, aunque la clase haya sido hoy, perdón. Este, el grupo de WhatsApp está abierto para los que tengan la oportunidad después de ver la sesión y si tienen alguna duda, igual manden un mensaje y yo en medida de lo posible les voy a responder lo más pronto posible. Te agradezco mucho, pues tu responsabilidad por haber asistido hoy a la clase. Al final, pues ustedes hicieron la inversión. Entiendo que igual a lo mejor por el cambio de la fecha de la clase, pues ya tenían otros compromisos previstos para esta fecha. Entonces les agradezco mucho el que se hayan dado la oportunidad de tomar este curso y no sé si tú, Jessy, quisieras agregar algo. No, no, creo que todo ahorita me ha quedado más claro y lo voy entendiendo mejor. Yo creo que lo que es, como tú dices, se necesita mucho material de flashcards y mucho material como ya impreso, ya tenerlo listo. Y yo trabajaba, la verdad es que en el iPad y yo decía, bueno, me ahorro la impresión y trabajo en el iPad, pero como tú dices, no es lo mismo. Entonces voy a ponerme a imprimir varias cosas para tener material. Y mira, crea tus carpetas. Por ejemplo, si quieres empezar, no sé, con el nivel semántico,
empieza a crear tus carpetas y considera cuáles serían los campos semánticos que te funcionarían más. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una lista en el consultorio donde tengo el orden de los campos semánticos en el que los trabajo. A mí me funciona muy bien trabajar primero siempre con las partes de la cara, después sigo partes del cuerpo, prendas de vestir, trabajo igual lo que son los integrantes de la familia, el nombre de los integrantes de la familia, obviamente, y ya después de eso me voy con alimentos que son del agrado del niño y cuáles no le agradan, porque son como cosas que ellos van a ver de manera muy frecuente. Entonces yo le voy a preguntar en la terapia por algo que él ya vio en casa y que quizás los papás dicen, bueno, si empiezo con animales de la granja y el niño no convive con ningún animal, pues difícilmente va a adquirir ese aprendizaje. Pero si yo le digo a la mamá, mire, yo entiendo que a lo mejor tenga usted muy poco tiempo porque trabaja todo el día, pero si llega la noche y usted le dice, a ver, Juanito, vamos a cepillarnos los dientes, abrimos la boca, muy bien, y estábamos, y en terapia vio las partes de la cara, aquí está teniendo un reforzamiento con una actividad diaria. Si vimos partes del cuerpo, le decimos a la mamá, usted va a enseñarle a que cuando va a lavarse las manos, le decimos, a ver, ¿cómo quedaron las manitos? Limpias, estas son mis manos, ¿no? Y que vaya identificando las partes de su cuerpo, pero a través de actividades diarias y no lo va a sentir pesado ni el papá ni el niño tampoco. Entonces, sí puedes, por ejemplo, empezar con esa parte de crear tu carpeta de campos semánticos o igual algunas actividades de articulación, que en mi experiencia es lo que más llega al consultorio. Niños por fallas o dificultades en la articulación de los fonemas y niños que no vienen con un vocabulario muy pobre. ¿Sí? Entonces, para que ya vayan trabajando sobre eso y igual les comento por el grupo, les voy a mandar la información de los dos cursos, tanto de las pruebas que les comentaba ayer, de articulación y de lenguaje también, artículos para que ustedes pues tengan información y puedan estudiar también de un poco más detallada la información. Recuerden que pues únicamente es un curso y esto, pues a mí me tomó 4 años aprenderlo, entonces ustedes sigan estudiando, sigan actualizándose en cuanto a su conocimiento para que igual la atención que le brinden a sus pacientes pues sea de mejor calidad. Y te agradezco mucho, Jessy, tu atención y a tus compañeras igual. Espero que puedan ver la clase grabada y les deseo mucho éxito de aquí en adelante. Ojalá y se sigan preparando y tengan la oportunidad de ayudar a muchos pequeñines más en cuanto a las dificultades de habla, lenguaje o comunicación. Muchas gracias. También agradecemos su paciencia y su manera de enseñar. Y pues sí, vamos a poner esto en práctica. Así es, y vayan teniendo confianza para aplicar lo que están aprendiendo. Muchas veces es así como de que, ay, tengo la prueba, pero pues no me siento todavía como de que voy a saber aplicarla o cómo voy a hacer mi plan de información, ¿no? De donde recabé toda la evaluación. Ustedes practiquen lo que les comentaba ayer, practiquen con su sobrino, practiquen con su hermano, practiquen con todas las personas que puedan, para que cuando les llegue la oportunidad ya de aplicar la evaluación, pues ustedes la conozcan, la sepan manejar y sea fácil para ustedes poderla aplicar. Entonces, te agradezco mucho, Jessy, espero que pases una bonita noche y quedo a la orden por cualquier duda o apoyo que necesites. Sí, muchas gracias. Yo también agradezco su atención, su tiempo, pues más que nada con este chiquito que le comentaba, entonces con él podría ser para el día de mañana, a ver si podemos tener bueno, aunque sea un mensajito rapidísimo, pero sí, muchas De gracias. nada, a ti, Jessy, bonita noche. Seguimos en contacto. Buenas noches. Sí, gracias.